David Bonilla es neuropsicólogo y psicólogo clínico, especialista en desarrollo infantil y educación, y me da mucho gusto tenerlo. Doctor Bonilla, bienvenido. Vanessa, buenos días, gracias por la invitación y mi solidaridad con estas familias. Sí, y esta entrevista me parece importante porque yo como mamá y como periodista quiero saber cómo se maneja una situación como esta en los niños, en las comunicaciones que ellos tienen, en los teléfonos, porque esto es todo el tiempo hablando, chateando, que la niña está bien, que la otra no, que yo la conocía, que mira la foto del anuario, que es esta. Es decir, es un dolor tremendo y una ansiedad muy grande en unos niños muy chiquitos. ¿Cómo se maneja esto? Vanessa, mira, hay una cosa que, y creo que es el afán que tienen ahorita todas las autoridades, y es determinar qué pasó. Porque mientras no tengamos la información de qué pasó, el proceso empieza a estar en un montón de supuestos de qué tendríamos que hacer con los niños. Hay que acercarlos a un concepto de realidad dependiendo también el ciclo vital, ¿sí? No es lo mismo comunicarle a unos niños que están menores de 6 años, a unos que son menores de 10 años, sí, como que cada conversación tiene que ser diferente de acuerdo al ciclo vital. Pero pasa algo, y es que no sabemos qué pasó, ¿sí? No sabemos si hay un tema de intoxicación, o sea, hay un montón de variables que pueden estar ahí afectando, que con esas variables es que se les debe dar la información, incluso para la elaboración del duelo de las familias, porque la familia hoy se está preguntando, y ¿fue un accidente? ¿Hubo algo que no se hizo? Y eso pues determinará la forma en que yo también empiezo a ver al otro frente a lo que le pasó a mi hijo, ¿sí? Entonces, el tema de lograr definir lo más pronto posible qué pasó, nos va a dar como una línea para poder empezar a trabajar estos procesos con los niños. Que es importante que se mantengan informados de las comunicaciones que van saliendo reales. Sí, empieza a pasar en estos casos, y es que en las redes sociales empiezan a mover muchas noticias falsas, empiezan a mover lo que yo creo. Entonces alguno de los niños que estuvo cerca a estas personas empiezan a decir, es que yo lo que vi fue que pasó tal cosa, y toda esa información lo que hace es tergiversar la situación y genera mayor malestar en los niños que lo vivieron de más cerca, y lo mismo para las familias. Entonces sí hay que cuidar muy bien la información que se da y estar informando constantemente cuál es el avance de la investigación que se está haciendo. Doctor, esta pérdida para los niños de entre 12 y 13 años, ¿cómo pueden asumir ese duelo? Porque para muchos era su amigo, su compañero de clase, su compañera de fútbol, de baloncesto. ¿Cómo un niño a tan temprana edad asume la pérdida de un ser querido, de un amigo? Mira, para los adolescentes, después de los 12, 13 años, ya ellos comprenden la muerte como la comprendemos los adultos, ¿sí? Ya ahí digamos que esa información está clara. Que es importante que desde ahí empecemos a ver cuáles son las manifestaciones que empiezan a presentar estos adolescentes, ¿sí? Por lo general uno dice, no, van a estar tristes, llorando. No, pasa algo, y es que con los adolescentes se empiezan a ver unos comportamientos de rabia, de frustración, empiezan también a generar un rechazo por las interacciones sociales, ¿sí? Entonces empiezan a no querer ir al colegio, por ejemplo, si era su amiguito de fútbol, pues ya no quiero ir a la actividad de fútbol. Entonces todos esos comportamientos hay que tenerlos en cuenta, porque desde ahí es donde realmente vamos a tener como elementos para saber dónde tenemos que trabajar. Hay una cosa que es clave, y es los adolescentes empiezan a presentar unas conductas regresivas, como que si ya estaba siendo independiente, qué sé yo, se iba solo para el colegio, llegaba y comía solo, empieza a manifestar que ya no se quiere ir solo, empieza a manifestar que necesita compañía para la hora del almuerzo, y todos estos comportamientos empiezan a relacionarse con el episodio de la pérdida. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué pasó con estos chiquitines y cómo vamos acompañándolos en este proceso, porque finalmente ellos son los que van a lidiar con la ausencia diaria de su compañero que ya no está. Doctor, esto tiene además un componente distinto, y es una especie de duelo colectivo, ¿no? Cuando esto se asume de una manera más individual, más personal, porque fue algo que sucedió en el entorno familiar, pues es una cosa. Me imagino que aquí es algo distinto por ser un asunto que los afecta a todos por igual, ¿no? Un salón, un colegio completo, esta especie de duelo colectivo debe tener una particularidad.
Sí, ahí hay una cosa que es importante y es nosotros culturalmente tenemos unos rituales frente a los procesos de la muerte. Cuando se presentan estas situaciones que involucran comunidades, siempre es importante hacer rituales que ayuden a la elaboración del proceso. Sí, es como después del ritual uno ya entiende que la persona no va a estar. Si no se hace nada, que pasa muchas veces que dicen como no, para no generar mayor problemas en los adolescentes, en los niños, dejémoslo como así, cada salón va a trabajar algún tema en particular. Eso genera entorpeciendo el proceso porque no hay una aceptación colectiva de la pérdida, ¿sí? Entonces, yo sí creo que hay que hacer unos rituales en el colegio, hay que hacer unos rituales en los salones donde los chicos estaban, porque eso también le va a permitir a los otros entender que el proceso de muerte se dio. Entonces, en esos procesos, digamos que lo más sano es información y a partir de ahí empezar a estar muy pendientes de qué pasa con los comportamientos de los niños, niñas y adolescentes que están alrededor de esto. ¿Qué tanta información deben tener los niños? Obviamente limitar la información con este nivel pues ya es imposible, ¿no? Pero como hay tanta especulación en torno a este caso y en general a tantos casos, ¿qué tanta información sobre cómo va la investigación, sobre las posibles teorías, etcétera, deberían tener o cómo se maneja eso? La mejor manera es comunicarles, o sea, ellos necesitan saber, eso sí, no hay nada que hacer, son personas que entienden que están lidiando con sus emociones, con sus cambios fisiológicos, etcétera, etcétera, y la información que se les debe dar es la información real que ya se tiene certificada, ¿sí? Entonces apareció un comunicado de la clínica, ese comunicado pues se les debe contar manteniendo las proporciones, dependiendo de las edades y demás, que era un poco lo que les decía antes, pero la información se les tiene que dar, porque en la medida en que la gente tiene información, entiende y como que le da un norte de cómo se va a elaborar el proceso, ¿sí? Entonces es limitar el acceso a redes sociales y a las conversaciones que sean no oficiales, pero las comunicaciones oficiales, la sugerencia que yo hago siempre es infórmenle a la comunidad académica, a los niños, qué es lo que está pasando. Pues porque eso también les va a permitir elaborar el dolor. Entonces, esa elaboración de dolor, ¿y en qué momento? Usted ahorita nos estaba hablando, digamos, de algunos síntomas, ¿no? Como de algunas actitudes que podrían despertar cierta alarma. Pero ¿en qué momento uno debe decir voy a buscar ayuda? Perfecto, mira, hay una cosa y es estos primeros meses, yo siempre digo el primer mes, el segundo mes, son meses de adaptación, ¿sí? Donde la tristeza es válida, donde la emoción asociada a la rabia, a la frustración, es válido que aparezca, que es importante que no sea todo el día, todos los días, ¿sí? Hay un número que para nosotros siempre es importante y es que una persona no dure 15 días seguidos teniendo manifestaciones alrededor de la pérdida todo el día, todos los días. Y ya uno empieza a darse cuenta que su familiar constantemente llora, que no se quiere parar, que no quiere salir, que el niño empezó a dejar de comer, que no quiere ir al colegio, que constantemente está triste. Ahí hay que prender una alarma. Pero es importante que nosotros también entendamos que esos primeros meses es donde vemos cuáles son las estrategias de afrontamiento que tenemos para enfrentar la pérdida. Yo creo que la mayoría de nosotros resolvemos el malestar con el tiempo, ¿cierto? Uno va viendo qué tiene, sus redes de apoyo y demás. Para algunas personas, después de ese tiempo, ya 3, 4 meses, es donde se empieza a enrarecer el proceso, porque en los primeros momentos apareció alguien que le dijo, no, mire, usted lo que tiene que hacer es botar las fotos. Y yo les digo, no, o sea, ese tipo de recomendaciones no son, porque cada uno tiene un momento diferente. Y tal vez para mí la forma de procesar mi duelo son las fotos, son los recuerdos, son ir a comer a los lugares donde nos gustaba ir a comer, porque eso me va ayudando a elaborar ese proceso doloroso. Entonces, como que no hay una receta mágica, pero sí es importante que en estos primeros meses se le dé permiso a las personas de ver qué herramientas tienen para afrontar la pérdida. Si el malestar es muy alto, ahí debería aparecer el acompañamiento. Doctor, déjeme lo saco de este caso particular y le pregunto por una serie famosa que ha rodado bastante en estos días. No sé si la vio, si vio Adolescencia. Sí, señor, sí, señor.
Cuéntenos un poco qué le pareció, porque para muchos que la vimos es perturbadora, ¿no? Triste, dolorosa, durísima, y sobre todo con esa pregunta de los hijos pueden estar en la casa, pueden estar ahí, podemos creer que están seguros y pueden estar corriendo grandes riesgos, ¿no? Como una especie de alarma, de temor permanente, así los tengamos detrás de la puerta. Sí, mira, en esa serie pasan cosas muy buenas para poder generar temas de prevención, y es las respuestas del colegio. A mí me llama mucho la atención, y es que se empezó a hacer viral la forma en que se comunicaban, ¿no? Entonces, que los emoticones, que algunas palabras que utilizaban. Yo lo que le digo es, este lenguaje que se evidenció, yo creo que ese lenguaje ya no existe. Sí, la tarea que tenemos nosotros es acompañar a nuestros hijos en ese uso de redes sociales, entendiendo que muchos de ellos no tienen la edad para tener acceso a redes sociales. Sí, la red social dice que son para mayores de 14, 15, 16 años, y tenemos niños, niñas y adolescentes que son menores de 13 años y ya tienen redes sociales. ¿Sí? Ahí yo creo que hay un tema que necesitamos prestarle atención urgente frente a la regulación de las redes sociales, frente a la regulación del tiempo de exposición en pantallas. Otra cosa que me parece maravillosa, y es cómo como padres tenemos una tarea, y la tarea no es solo que nuestros hijos no presenten tantos problemas, la tarea es también ver cómo ellos afrontan diferentes situaciones. Que es que se la pasa encerrado en el cuarto, ok, ¿y qué hace en el cuarto? No es que se la pasa jugando, ok, ¿qué juego está haciendo? En ese juego, ¿cómo interactúan? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son esas estrategias de comunicación que utilizan ahí? Entonces yo sí creo que esta serie nos pone sobre la mesa como los diferentes roles a nivel social, ¿no? La ley, el colegio, la familia, los hermanos, y lo que sí se evidencia es una desestructuración de esa familia, ¿no? Un niño que le dan las 2 de la mañana en redes sociales, y pues porque está en el cuarto y está calladito no pasa nada. Entonces yo sí creo que hay cosas que son importantes de ver, y que no siempre el adolescente que está presentando problemas, que es el que se pelea, que es el que tiene problemas con el docente, es el único que tiene una dificultad. A veces estos chicos que están callados, que no pelean con nadie, que a todo dicen que sí, pues son los que terminan metidos en unos problemas, porque por esa necesidad de aceptación terminan tomando decisiones que los pone realmente en unas situaciones muy, muy complejas. Creo que la serie tiene varios puntos de vista. Para mí de esto es poder evidenciar cuánto trabajo tenemos que hacer como ejercicio de prevención en la escuela, en la casa, con los amigos de nuestros hijos, y empezar a entender ese lenguaje que creo que muchos de los adultos hemos dejado pasar de lado, y que hoy nos empezaron a mostrar ahí, oiga, pilas que hay unas tribus urbanas, pilas que hay unas formas de comunicar de sus hijos, que su hijo no tenga problemas grandes no quiere decir que no esté viviendo situaciones de acoso escolar. Entonces yo creo que hay muchas cosas que la serie realmente evidencia de manera positiva. Doctor, además en ese sentido de trabajar y el llamado a los papás con esa pregunta final de qué hicimos mal. Ese llamado a entender el rol como papás con un hijo que se mueve en un entorno totalmente diferente. Sí, esa es la pregunta clave, porque ese que hicimos mal yo creo que es lo que todos los papás les aparece, y es cómo lidian con la culpa de los debería, ¿no? Entonces es que yo debía estar más pendiente, es que yo le digo, la tarea que tenemos hoy después de tener estas situaciones es que podemos empezar a ser diferente, porque pasa mucho que los padres cuando tienen hijos que son seguidos, si la estrategia con uno me funcionó, voy a usar la misma con el otro. Y lo que yo les digo es, no va a pasar, porque el papá del mayor tenía 24, y en los 2 años que pasaron, cuando llegó el de 26, pues ya usted es otra persona diferente, usted tiene menos energía, usted tiene más conocimiento, usted tiene otras formas de ser, y la cultura va a cambiar. Entonces, yo sí creo que la pregunta alrededor de qué hicimos mal es, dejamos a nuestros hijos solos en ese afán de independencia que la cultura también nos ha vendido, ¿no? Y es, los niños toman decisiones, los niños son autónomos, ellos pueden decidir qué hacer y qué no hacer. Y yo ahí de pronto sí difiero mucho de eso, y es, nuestros hijos también tienen que aprender a recibir un no sin tener que darles tantas explicaciones, porque la vida real
les va a poner a ellos muchos no. El día que a ti te dicen, mira, sabes que hasta aquí llegó el contrato, hasta luego, pues ese día te pusieron un no y no te dieron una explicación. Y lo que necesitamos es desarrollar estrategias de afrontamiento para que cuando aparezcan esos no en la vida real, ellos tengan cómo afrontarlo. Y yo creo que la tarea que tenemos nosotros es, esa pregunta se resuelve contestando qué tanto tiempo realmente le dedicamos a la supervisión de nuestros hijos. Yo le digo a los papás, desconfíen. Si su hijo le dijo que hizo tareas, desconfíe, revíseselas. Si su hijo le dice que todo va bien, vaya hasta el colegio y pregunte cuántos amigos tiene, si en el descanso se la pasa con alguien, si lo han visto llorando. Desconfíen de toda esa información, porque finalmente ellos también se están tratando de adaptar a un mundo, a una cultura que tiene muchas demandas para ellos y que no tienen las herramientas para afrontarlo. Tremendo, doctor Bonilla, me pongo muy feliz de escucharlo, me parece que nos ha entregado unas herramientas muy interesantes en medio de este caos tan triste que estamos viviendo, y sobre educación. Es que a uno nadie le enseña a ser papá ni mamá, eso es en el agite de la vida diaria, viendo uno a ver cómo logra sacar adelante a sus hijos. Gracias por estar aquí. De acuerdo, Vanessa. A ustedes gracias por la invitación y bueno, pues mucha compasión con estas familias y todo lo que podamos hacer desde la prevención para que casos como estos no se sigan presentando.